día vamos a hablar sobre el malestar y la cultura. ¿Alguien recuerda algo de lo que vimos hasta ahora? Bien. De cómo por diversos medios la rata está intentando encontrar la felicidad. ¿Cómo? De cómo por diversos medios la rata está intentando entrar a un círculo social o encontrar la felicidad. Ya. ¿Eso lo recuerda de la clase o lo recuerda del...? De los dos. Del libro y del video. Ya, vamos a ver. ¿Cuál es el autor exento en la Solo el malestar y la cultura completo. Ah, pero si les dije al principio del semestre que tenían que leerlo entero. Les dije, partan leyéndoselo porque es el texto completo. Es chiquitito. Es chiquitito pero es denso. Entonces, como es denso, yo pienso que... O sea, yo no le llamaría denso, sino que la forma en la que habla Freud es difícil de entender. Claro, porque es un texto muy antiguo que escribe Freud, se publica en el año 1930. Entonces, O sea, algunas personas... habla dependiendo coloquialmente, del nivel pero de la forma en la que hacía antes. Dependiendo del nivel de lectura que tengan, yo les dije al principio del curso que lo fueran leyendo durante el semestre porque es más fácil leerlo de a poco que enchufarse un malestar en la cultura de un día para otro. Ahora, Trabajo mejor expresión. igual se lo pueden leer porque es corto, no es un texto largo, es un texto corto. ¿Ya? Creo que vamos a subir una cápsula. Sí. Voy a subir una cápsula con un resumen, como así. ¿Ya? ¿Profe, la solemne puede ser con apunte o está bien? Sí, pero es que ojo, porque a diferencia de la solemne anterior, ustedes pueden tener el libro al lado, un resumen, a mí eso me da lo mismo. Pero igual tienen que haberlo leído, porque si no, ¿cómo van a empezar? Entonces, no es como la solemne pasada que había mucho PPT. ¿Sí? Entonces había como mucho material procesado. En esta no, pues en esta es el libro y entonces como que no hay tanto material. Vamos a ver este cortometraje para poder partir pensando sobre un tema que aborda.
Y los dos son Sí, vamos entonces a conversar sobre este corto y por qué será que yo pongo este corto para hablar de Sigmund Freud y del malestar en la cultura específicamente. ¿Por qué estaremos hablando de la felicidad cuando hablamos del malestar en la cultura? Voy a dejar eso ahí. Un poquito. Esperen un poquito. ¿Dice presentar en una parte? No. ¿De qué se trata hola, ¿de qué se trata el video que vimos? La felicidad. De la felicidad, ¿ya? ¿Y qué de la felicidad? ¿Qué es lo que nos va mostrando este ratoncito? ¿Qué es lo que está? ¿Ah? ¿Cómo? El consumismo. Y la modernidad. La modernidad también, claro, porque nos está mostrando cómo se vive en la actualidad, lo que ustedes dicen el consumismo, ¿no? ¿Sí? Pero el cortometraje lleva por título Happiness, ¿sí? Que significa entonces felicidad. Y cuando nosotros abordamos el texto de Sigmund Freud, El malestar en la cultura, una de las cosas que él nos habla es justamente sobre esta búsqueda del individuo de la felicidad, ¿cierto? Y esta búsqueda de la felicidad es algo que nos orienta por algo bastante básico que tiene que ver con que nosotros somos gobernados por un principio que Freud denomina el principio del placer. ¿Sí? Y el principio del placer tiene un programa que se debe cumplir, se supone, y que tiene como finalidad dos cosas muy simples, digamos, ¿no? Que es, por una parte, buscar la felicidad o la satisfacción de las pulsiones, ¿sí? Y por otra parte, ¿no? Evitar el displacer. Entonces, buscamos el placer y evitamos el displacer. ¿Qué hace este ratoncito en este cortometraje? Va buscando justamente el placer. ¿Y en qué busca el placer? En las cosas materiales. Dentro de las cosas materiales, el auto, por ejemplo. ¿Y qué es lo que va pasando en la búsqueda del placer? Como que nunca está conforme. Nunca está conforme. ¿Sí? ¿Ah? Como un círculo vicioso. Lo que pasa actualmente todavía como que tenía el último modelo y sale el último y tú quieres ese porque es el Como último. el iPhone, ¿no? Sí, súper así. El iPhone es el mejor ejemplo de eso, me encanta. Pero sí, hay una insatisfacción, ¿cierto? Y el ratoncito va y busca, y busca, y busca, pero siempre hay una insatisfacción. Logra entonces, por momentos, encontrar esa felicidad. Hola, por ejemplo, comprándose un auto bonito, por ejemplo, tomándose las botellas de alcohol. Sí. Bueno, y siguiendo en el fondo esto que Freud denomina entonces este principio que nos va a organizar en la vida, que es este principio del placer, que nos va a hacer buscar el placer y evitar el displacer. O sea, ese programa del principio del placer tiene un lado positivo, que es la búsqueda del placer, un lado negativo, que es evitar el displacer. Sin embargo, tal como el ratoncito, nos pasa a los seres humanos, que no logramos la satisfacción plena, ¿cierto? Y de alguna manera nos damos cuenta de que
socialmente y culturalmente es imposible lograr un estado de placer permanente. ¿Cuándo sentimos placer o satisfacción o felicidad? Cuando nos dan plata. Cuando nos dan plata, ¿ya? Tenemos como éxito y logramos los objetivos que uno quiere. Claro, Estamos en la plata. cuando que puede ser para algunas personas el dinero, para otras personas el dinero no es tan importante. Estamos en la plata que no nos pertenece. ¿Cuándo qué? Como estamos en la plata que no nos pertenece. Claro. Porque si entra de nosotros no puede. Claro, el dinero sería como un superpoder en el fondo porque nos permite acceder a distintos placeres y a distintas satisfacciones de necesidades, ¿cierto? En ese sentido el dinero tiene como otro nivel, ¿cierto? Porque yo puedo necesitar el agua porque tengo sed, puedo necesitar comer porque tengo hambre, puedo necesitar movilizarme, puedo necesitar tener una casa para protegerme y el dinero me compra esas cosas, ¿cierto? Por eso está muy asociado al placer, a pesar de que no sea un placer directo, porque cuando uno tiene un billete en la mano no es que uno sienta placer, ¿cierto? Hay algunas personas que sí, pero yo diría que en la humanidad mucha gente no siente placer solo por mirar. ¿Ya? Entonces lo que nos va a decir Freud es que a pesar de que nosotros estamos regidos por este principio del placer, y que seguimos el programa del principio del placer, eso va a estar limitado. ¿Sí? En la realidad, nosotros experimentamos un límite a ese placer que tiene que ver con que en la realidad experimentamos sufrimiento. ¿Ya? Ese sufrimiento que experimentamos proviene de 3 fuentes, dice Freud. Una fuente que tiene que ver con las fuerzas de la naturaleza, otra fuente que tiene que ver con la caducidad del cuerpo y otra fuente que tiene que ver con las relaciones con los otros. ¿Y cuál creen ustedes que dice Freud que es la que nos produce más dolor? ¿Las relaciones con el otro? Las relaciones con los otros. Es lo que nos produce más sufrimiento en la cultura, ¿cierto? En términos generales, si uno piensa, el desarrollo cultural nos permite a los sujetos un montón de cosas. Por ejemplo, protegernos mutuamente, protegernos de las amenazas de la naturaleza. Hoy día, por ejemplo, hace un montón de frío, pero nosotros tenemos un edificio y estamos acá relativamente calentitos, pero tampoco estamos muy calentitos, pero tenemos como protegernos de eso, ¿cierto? Después está este factor que tiene que ver con mi propio cuerpo. El cuerpo, dice la caducidad del cuerpo, es como que tenemos fecha de vencimiento, ¿cierto? Como los yogures, como la leche, ¿no? Tenemos una fecha de vencimiento y de repente con la edad nos van pasando cosas, ¿cierto? A mí, por ejemplo, se me rompió un menisco y es desgaste material, ¿no? Entonces el doctor se dice, bueno, en la edad, ¿qué le va a hacer? Sin embargo, culturalmente también hemos desarrollado, ¿no?, la capacidad de poder, de alguna manera, ayudarnos y generar unas ciertas prótesis para esa caducidad del cuerpo. ¿Sí? Yo les decía, creo, la otra vez, que los seres humanos habíamos inventado elementos que nos permitían, por ejemplo, los anteojos para poder mirar cuando no vemos, los audífonos para poder escuchar cuando escuchamos, los microscopios para poder ver aquello que no vemos que es muy pequeño, los telescopios para ver aquello que tampoco podríamos ver con nuestros propios ojos, y así una serie de prótesis que nos permiten ser como un dios en el fondo, ¿cierto? Este ser humano que es el centro de la modernidad, de lo que hablamos en la primera parte del curso, es un ser humano que tiene la posibilidad en la cultura, ¿sí?, de protegerse de los sufrimientos provenientes de la naturaleza, de protegerse de alguna manera de algunos de los aspectos de los sufrimientos provenientes del propio cuerpo, pero que no tiene tanto éxito en protegerse de los sufrimientos provenientes de las relaciones sociales. Entonces, bueno, para poder estar en cultura, nosotros necesitamos limitar ciertas pulsiones.
¿De qué pulsiones hablamos? A ver si alguien lo tiene o lo leyó o lo vio. ¿Cuáles son las pulsiones de las que habla? ¿O nadie lo leyó? Yo me leí hasta la primera parte nomás. Sean honestos, porque así se lo enseño. Entonces, ya. La pulsión de vida y la pulsión de muerte. Eros y Tánatos. ¿Sí? Que son dos pulsiones que los seres humanos traemos con nosotros, que necesitan expresarse, que tienen una energía a través de la cual se quieren expresar, pero que lamentablemente para poder vivir en sociedad necesitamos restringir. No podemos entonces expresar la pulsión sexual, que es esta pulsión de vida, erótica, sexual, eros, todo eso es todo lo mismo, ¿no? Ni tampoco esta pulsión de muerte, ni tampoco esta pulsión de muerte o agresividad, ¿cierto? No la podemos desplegar así completamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que restringirla para poder vivir en comunidad, para poder vivir en la cultura. Vamos a pegarle ahí para allá. Ahí va. Y Freud entonces nos va a hablar sobre esa restricción pulsional, sobre el malestar que nos produce entonces la cultura, por eso se llama el malestar en la cultura, ¿sí? Sin olvidarnos de que la cultura también es necesaria para protegernos y para de alguna manera responder a estos sufrimientos de los que yo les hablaba, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, está centrado, ¿no?, el texto en aquello que nos produce malestar, tenemos que pensar también que al mismo tiempo está señalando que la cultura es la forma de vida que tenemos nosotros actualmente, que es la única forma en que podemos vivir colectivamente. ¿Sí? La cultura es relevante para que nosotros como seres humanos que vivimos en sociedades complejas podamos vivir. Ya. ¿Nadie se ha leído ni una página del texto? No, tía. Ya. El texto parte hablando de una conversación que tiene Freud con un amigo sobre una cosa que se llama el sentimiento oceánico. ¿Qué es este sentimiento religioso? Un sentimiento de sentirse uno con el todo. ¿Sí? Cuando uno siente esta sensación como de lo divino, ¿no?, que muchos seres humanos sienten y expresan a través de la religión, ¿no? Es un sentimiento de unidad completa con lo que nos rodea, ¿sí? Como si no hubieran límites de Dios. Sin embargo, nosotros experimentamos los límites de Dios, ¿cierto? Yo siento que yo soy yo, tú eres tú, no me confundo contigo, ¿sí? Pero también experimentamos este sentimiento oceánico. Y dice Freud que es una forma de consolarse frente a una experiencia primaria, ¿no? Porque cuando las guaguitas nacen y se sienten uno con lo que los rodea. De hecho, se sienten uno con su madre. No saben que es necesariamente la madre la que está dando pecho, ¿sí? Esperen un poco. Si los desconcentra, los voy a tratar de abrir. Traten de no desconcentrarse por cosas así. El otro también. Dígame. Frente al desamparo infantil, ¿no? La necesidad como de volver a ese estado de unidad total con el medio que experimenta el bebé. ¿Sí? ¿Eso también sería una sensación oceánica? ¿Cómo? ¿Eso también sería una sensación oceánica? Esa es la sensación oceánica. O sea, que no necesariamente tiene que ser como de la religión en sí. Lo que pasa es que se manifiesta a través de la religión, pero lo que está discutiendo Freud con este amigo es que todos los seres humanos tenemos en algún minuto ese sentimiento. Freud de hecho dice que él no lo tiene, ¿sí? Freud es bien ateo, entonces él trata de explicar este sentimiento, pero no es que él lo viva, ¿no? Sino que dice que es verdad que la mayor parte de los seres humanos lo experimentan. Entonces él dice, este sentimiento de oceánico es como un eco
de eso que fue nuestro desarrollo primario cuando éramos un todo con nuestra madre, ¿cierto? Y éramos, o nos satisfacían nuestras necesidades y no se sabía bien, ¿no? No hay una distinción. El bebé no sabe que es yo y no yo, sino que eso es algo que se construye en la medida que va creciendo. Que todos tenemos como esta sensación oceánica cuando nacemos. Claro, eso es lo que dice Freud, que en el fondo cuando nacemos tenemos una sensación de una unidad con el todo. Y la distinción entre el yo y el no yo es algo que ocurre después. Cuando el bebé empieza a aprender, por ejemplo, que no siempre el pecho materno está y que para que esté tiene que llamarlo. Y entonces la guagua llora para que la mamá venga. Y entonces empieza a distinguir que hay algo que está afuera, que no es parte de sí mismo. ¿Sí? Y en esa distinción se empieza a construir el yo. Pero entonces tendríamos esa sensación oceánica cuando chicos porque no sabríamos qué es todo. Entonces creemos que todo es todo. Claro, claro, cuando chico, no estamos hablando de bebé. Como de Guau. Guau, claro. Y eso, entonces él dice, es lo primero que empieza diciendo o que empieza reflexionando, que en el fondo tenemos esa sensación, ese sentimiento como oceánico, ¿ya? Pero que al mismo tiempo también construimos estos límites del yo. Y que, si bien es cierto, cuando adultos nos sentimos como con nuestros límites del yo muy claros, de todas maneras hay momentos o situaciones en las que esos límites son más difusos. Por ejemplo, dice él, el amor. Piensen que esto lo escribe también, yo creo que inevitablemente yo lo pienso culturalmente, ¿no? Como en una época en que el ideal del amor romántico es algo muy importante. Hoy en día, por ejemplo, hay mucha gente pensando, ¿no? Y teorizando críticamente sobre el amor romántico, ¿no? Una gran parte de la producción feminista tiene que ver con eso, con una crítica también a esa invención, ¿no? Que es algo que surge con fuerza como alrededor del siglo XIX, pero no es que siempre la gente, por ejemplo, se haya casado por amor y esas cosas. Si bien es cierto, la sexualidad existe, no necesariamente el amor romántico. Muchas veces se tomaba como un negocio, sobre todo para las monarquías que eran por las como negocios, como formas de trato, como formas de organización de la vida social también, ¿no? Toda la dimensión, por ejemplo, que tiene el matrimonio hasta el día de hoy, que es una dimensión también económica, no solo afectiva, es una forma de organizarse social. Bueno, la cuestión es que nos habla de eso, entonces nos dice, está por una parte este sentimiento oceánico, también está esta sensación de ser yo, y esa sensación puede de alguna manera moverse, ¿no? Los límites del yo en situaciones tienen una cierta movilidad, no son estáticos, no son rígidos, no son fijos. ¿Ah? Otra cosa que dice él es que el yo continúa hacia adentro. ¿Vieron primera y segunda tópica? ¿El Historia y Fundamento de Freud? No. El yo, super yo. ¿Vieron? El ello, que es la instancia que está desde que nacemos, el yo se construye, el super yo también, pero desde que nacemos con el ello, y es algo, como dice Freud, como insondable, o sea, como sin límites hacia adentro. El ello. Sí, y es algo inconsciente además, a lo que no tenemos acceso, pero es que es la fuente donde están todos los deseos. Voy a ir a mostrarles esas láminas. Igual las traje porque pensé que podía haber algo de eso. Freud tiene la primera y la segunda tópica, ¿cierto? En la primera tópica lo que él dice es que existe algo que se llama inconsciente, preconsciente y consciente, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, cierto? Y en la segunda tópica lo que desarrolla es que dice también existen tres instancias, que es el ello, el yo y el superior. Esto es para recordar más porque esto seguramente lo tienen que haber visto en historia. ¿Ya? O sea, sí, a profundidad.
Sí, claro, sí, tampoco lo vamos a ver en profundidad porque ustedes lo van a seguir estudiando porque psicoanálisis lo van a estudiar durante toda la carrera. Ya, pero el ello, decíamos, es lo más primitivo, la fuente de los impulsos biológicos. ¿Sí? Esto es con lo que nacemos. ¿Sí? Como el instinto de supervivencia. No, tiene que ver con ciertas pulsiones, ¿cierto? De las pulsiones eróticas y agresivas, por supuesto. Están en el ello, ¿sí? En sus fuentes y su dimensión un poco más de aquello que no es posible traer a la conciencia, ¿no? Están incluso los deseos que son como inaceptables culturalmente. ¿No? Está todo en ese lugar, ¿no? Inconsciente, y tiene que ver con el principio del placer, porque funciona por el principio del placer, que es esto que les decía yo, que es un motor que tenemos los seres humanos, de buscar el placer y evitar el displacer, ¿ya? Entonces el ello es la estructura, ¿no?, que contiene esto. Por eso les pongo yo ese monito donde está de alguna manera, no sé, el alcohol que se tomaba el ratoncito, ¿no?, una torta, la risa, qué sé yo, las cosas placenteras. El ello es inconsciente, ¿ya? ¿Qué significa que algo sea inconsciente? No se piensa. Que no se piensa, ¿ya? Como que se hace involuntariamente natural. Involuntario. Es algo que, Está como dentro de uno, así como que yo... claro, si uno piensa en la psiquis humana, la psiquis humana tiene aspectos inconscientes que no están a nuestro acceso. No es que no los pensemos, es que no podemos acceder a ese material. Es un material psíquico al que no tenemos ningún acceso, que puede emerger en determinadas ocasiones. Por ejemplo, uno podría pensar que una persona que sufrió un abuso sexual infantil muy pequeña y operó un mecanismo de represión que hizo que ese contenido se hiciera inconsciente, quizás cuando adulta en un proceso terapéutico ese contenido inconsciente puede emerger de alguna manera. ¿Sí? Ya sea directamente o a través de elementos, ¿no?, lazos y cosas que pueden Cuando el cerebro bloquea los traumas. por ejemplo, ¿ya? Entonces hay una parte, esto es lo importante, hay una parte de lo que nos sucede que es inconsciente, ¿sí?, que es un motor también de lo que nos sucede. Por eso nosotros hacemos cosas, repetimos cosas que no queremos, las hacemos de manera inconsciente, pero no es solamente porque no las pensemos. Yo inconscientemente estoy sintiendo tristeza por cierta situación que no hay inconsciente. No, porque el sentimiento tú lo puedes identificar, puedes hablar de él. Pero hay motivos de los que tú no puedes ni siquiera hablar. Hay cosas que son intolerables al yo, y esas cosas quedan en el inconsciente. Pero, o sea, como cuando no sé, alguien te toca y a ti te como que no te gusta. Es que pueden haber muchas cosas que uno no le encuentra explicación y uno dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Sí? Y uno puede explorar eso, por lo menos en psicoterapia, en un análisis, qué sé yo, uno puede explorar esto y eventualmente como llegar a tener algún acceso a ese material inconsciente. Pero lo que dice Freud es que existe un material inconsciente al que no tenemos acceso, que hay un material que es preconsciente al que podemos acceder con esfuerzo, y está lo consciente, que es lo que realmente nosotros tenemos a mano, ¿sí? Pero yo inconscientemente, por ejemplo, puede que haya alguien que me moleste mucho y yo sea muy agresiva con esa persona y no haya ningún motivo. Yo no me puedo explicar por qué. Pero trauma, por ejemplo, si tienes un trauma y no sabes por qué. Por ejemplo, ¿sí? No sé si lo vieron en la historia, pero cuando Freud empieza a desarrollar su teoría del psicoanálisis, empieza a trabajar con la histeria. No sé si eso lo vieron. ¿Ya? Bueno, pero él empieza a trabajar con una sintomatología, que es una sintomatología parecida como a una crisis epiléptica, ¿sí?, que le sucedía a las mujeres, pero que no tenía ninguna base orgánica. La histeria se trabajaba en un hospital que se llamaba el Hospital de la Salpêtrière en Francia. Trabajaba un médico que se llamaba, un neurólogo que se llamaba Charcot.
Y trabajaba con estas mujeres y muchos médicos iban a verlo y qué sé yo. Y Freud fue a verlo también. Y parte de lo que pasaba ahí es que ellos van descubriendo que una cura a esa sintomatología es a través de la palabra. Eso lo descubre con Breuer. Pero, bueno, no sé si... No sé qué les pasaron del origen del psicoanálisis en la historia, pero eso es parte, digamos, de lo que pasa con Freud. Freud hace eso, entonces tiene un interés primero más médico, porque él es médico, se encuentra con esto, y lo que va encontrando en el fondo es que hay algunas sintomatología que es grave, que se cura elaborando ciertas historias a través de la palabra, o sea, primero con el método catártico, luego abandona eso, pero el hecho de poder hablar y elaborar algo te puede permitir que un síntoma remita, ¿cierto? Y por eso el psicoanálisis se trata de que uno se tiende en el diván y habla, ¿no? Claro, es como desbloquear recuerdos, podríamos decirlo así, es una manera de acceder, ¿no? Y de elaborar una historia y donde van a aparecer algunas cosas inconscientes que probablemente uno no se da cuenta, pero el analista sí, porque el analista va a hacer una interpretación y va a decir, está pasando esto, qué sé yo. Entonces, muchas cosas traumáticas, como dice la compañera, puede pasar que queden en el inconsciente, ¿cierto? Entonces yo tengo hoy día una fobia, como decía ella, a las arañas, y esa fobia a las arañas se puede haber instalado en algún momento en mi primera infancia, probablemente asociado a algo sexual, por ejemplo, ¿no? Y eso queda en el inconsciente, ¿ya? Sí. Lo que pasa es que voy a tener que ir más atrás. Igual lo traje porque pensé que podía pasar eso. ¿Dónde tengo mi monito del...? Es que tengo un monito, ya. Este es un dibujo para hacer una representación de lo que estamos hablando, ¿ya? El dibujo es de un iceberg. Ustedes saben que los icebergs, uno puede ver lo que está por encima del mar, pero no ve lo que está para abajo, que es un montón. Y a veces es más grande el iceberg para abajo que lo que uno ve. Entonces es una buena forma de representar la primera y la segunda tópica. En la primera tópica estamos hablando de que existen elementos conscientes que estarían acá afuera, que es lo que se ve, ¿no? Lo que está a la mano, pensamientos, percepciones, cosas que, no sé, yo voy pensando en la calle, que eso es consciente, ¿sí? Hay un nivel preconsciente, que es esta parte, ¿no? Donde no hay conciencia, pero resulta que sube, baja el agua y de repente uno puede acceder a él. Entonces ahí uno lo que puede hacer son recuerdos, conocimientos almacenados, que si bien es cierto no están conscientes, si uno hace un esfuerzo puede lograr llegar a él. Y hay una gran masa que es inconsciente. ¿Qué es lo que hay en el inconsciente? Temores, motivos violentos, urgencias inmorales, necesidades egoístas, deseos sexuales inaceptables, ¿no? Experiencias vergonzosas. Todas las cosas que en el fondo el yo no las tolera porque son inaceptables para el yo, ¿sí? Si una persona presentara un deseo sexual por su padre, claro, porque el hijo igual es una fase, digamos, pero si hubiera una carga sexual, un deseo sexual, eso quedaría en el inconsciente, ¿no? ¿Por qué? Porque es intolerable, sobre todo porque la cultura tampoco permite, porque hay una cosa que se llama el tabú del incesto, ¿cierto? Que es lo que hace que nosotros no tengamos relaciones con nuestros parientes. ¿Sí? Es un tabú porque uno eventualmente podría tener relaciones. Los fetiches. O sea, físicamente puede, ¿no? Los fetiches. Todas esas cosas, ¿sí? Porque hay claro, puede haber una línea, hoy día hay una cosa que está súper de moda que se llama PSDM, que es toda la línea de la sexualidad kinky, se llama también, ¿no? Donde está el tema de cómo jugar con esto, ¿no? Pero hay un aspecto que puede ser más inconsciente, o sea, que no necesariamente se exprese, ¿ya? Entonces, la relación entre la primera y la segunda tópica. En la primera tópica estamos hablando de consciente, preconsciente, inconsciente. En la segunda
tópica estamos hablando del ello, del yo y del super yo. El ello es completamente inconsciente. Por eso está acá abajo en el Excel. ¿Ya? Esa instancia que se rige por el principio del placer, que tiene los deseos, bueno, esta es inconsciente. Está el yo, que es lo que se construye, ¿no? A lo largo de la vida uno, no a lo largo, digamos, al principio, uno construye un yo, unos límites del yo respecto de lo que hay afuera. Ese yo es la cara que tenemos nosotros para los demás y es también lo que lidia con estas fuerzas inconscientes. ¿Sí? Y hay otra cosa que se llama, ¿y por qué no está acá? El super yo, y el super yo tiene aspectos conscientes e inconscientes, ¿sí? Pero sobre todo inconscientes. El super yo, entonces, es la introyección de una conciencia moral que permite en el fondo que nosotros funcionemos culturalmente, que es lo que nos dice lo que está bien y lo que está mal, es la ley en el fondo, pero que es internalizado por el sujeto tempranamente y es inconsciente. O sea, no es que nosotros nos comportamos bien porque estamos pensando todo el tiempo cómo nos tenemos que comportar. Nosotros tenemos que internalizar esa ley en el superior. Entonces lo que nos va a decir Freud es que el programa que nos propone el ello, ¿ya? Cuando estábamos hablando de no sé dónde lo dejé, acá. Cuando el programa que nos propone el ello, que es el principio del placer, es un programa irrealizable culturalmente. ¿Sí? Porque culturalmente no podemos como satisfacer todos nuestros deseos y no podemos estar permanentemente en el placer. ¿Sí? Hay una restricción pulsional que nos impone la cultura. Nos impone esta restricción pulsional y además existe sufrimiento. Y por lo tanto nosotros no podemos ser felices. Con esta idea de la felicidad completa, eso no existe. ¿Ya? Si yo les pregunto a ustedes, ¿son felices? Claro, a menos que tengan una idea de felicidad un poquito más compleja, ¿no? Uno va a decir, no, yo no soy feliz todo el tiempo. La felicidad para Freud, ¿no? Tiene que ver con el poder descargar la energía a una necesidad acumulada. ¿Sí? Y entonces, como significa descargar la energía de esta necesidad acumulada, no es algo que suceda siempre. Sucede también porque esa necesidad está acumulada. O sea, si yo tengo mucha sed y llego y me tomo un vaso de agua, ese vaso es exquisito y me produce placer. Pero si uno no sintiera sed, ¿podría sentir placer? O sea, igual sí, si uno no tiene, sí, pero igual tiene una pero la verdad es que no, porque el placer se obtiene de poder liberar esa energía acumulada. Eso es lo que nos produce el placer. Entonces, claro, puede ser algo agradable, pero lo placentero tiene que ver con eso. Entonces, el que no haya algo, la falta o la necesidad, es muy importante para que ocurra la experiencia del placer también. Que yo estuviera permanentemente saciada, ¿cómo va a haber placer? Casi como que desaparecería psíquicamente para Freud, ¿no? Porque para Freud tiene que existir esa relación, ¿ya? Entonces, como la felicidad ocurre de esa manera, resulta que para ser felices, podemos ser felices, pero solo en algunos momentos. Y Freud nos dice que la felicidad es un fenómeno episódico, no es algo que podamos acceder permanentemente. ¿Ya? Entonces, dice, es la satisfacción casi siempre instantánea de necesidades acumuladas que han alcanzado un punto elevado de tensión y por lo tanto solo puede darse como fenómeno episódico. ¿Ya? La naturaleza humana es así. Solo nos permite gozar intensamente del contraste, no de la estabilidad. Entonces yo me encanta el sol porque he vivido la oscuridad, me encanta la compañía porque he vivido la soledad, me gusta tomar un vaso de agua porque he sentido el deseo, ¿no? Entonces la falta también forma parte de esa satisfacción, el no tener esa necesidad o ese deseo, ¿sí? Es también parte de la posibilidad de la felicidad.
Y como es así, entonces es siempre un fenómeno episódico, nos va a decir. ¿Ya? Yo les decía que este programa del principio del placer nos hacía buscar el placer, que es un fin positivo, y por otro lado, evitar el dolor y el displacer, que es ese fin negativo del que hablamos. ¿Ya? Y eso nos orienta. Y les decía yo, ok, nos orienta, pero la vida no es así. ¿Ya? El principio del placer tiene un problema porque entra en tensión con la realidad cultural. ¿Ya? La realidad también, no solo cultural, sino con la realidad de la vida. ¿Ya? Y ahí está lo que les estaba diciendo antes. Ese principio del placer va a chocar con algo que es este sufrimiento que, de acuerdo a Freud, proviene de tres fuentes que yo les decía antes. ¿Sí? La caducidad del propio cuerpo, todas las limitaciones físicas, lo que viene del mundo exterior y la naturaleza, o sea, los terremotos, el frío, un temporal, ¿no? Toda la naturaleza que nos amenaza, nos produce sufrimiento, y las relaciones con otros. Y ahí yo les decía, Freud dice que es esto lo más doloroso. Y si uno piensa, culturalmente nosotros nos organizamos de manera tal que nos protegemos en la cultura. Y la cultura nos protege del sufrimiento que proviene del propio cuerpo, del sufrimiento que proviene de la naturaleza, pero parece que no nos protege tanto de las relaciones con los otros seres humanos, donde existe mucho dolor y mucho sufrimiento. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer para poder soportar ese sufrimiento? Dice Freud, bueno, echamos manos a algunas estrategias. Por ejemplo, distracciones poderosas. Nos distraemos, no sé, escuchando música, leyendo, ¿sí? Pero incluso nos distraemos con un juego de celular. ¿Cuántas veces ustedes han estado cansados y para distraerse del sufrimiento, de ese cansancio, se ponen, por ejemplo, a jugar un juego de celular? Que incluso dicen, dice, quita el estrés, ¿no? Como, las satisfacciones sustitutivas, que es una forma de sublimar entonces estas pulsiones, tienen que ver, por ejemplo, con el arte, ¿cierto? Por eso el arte es tan importante en nuestra sociedad. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando recién nos encerraron para la pandemia, ¿no? Una de las cosas que uno veía frecuentemente era expresiones artísticas. La gente salía de la ventana a escuchar cómo el vecino cantaba, o los pianistas sacaban el piano al balcón. Había una cosa muy potente con el arte. Y uno dice, bueno, el arte, ¿qué es lo que es el arte? Morirte de frío, no. El arte es morirte de frío. No, el arte no tiene finalidad, ¿cierto? Es una expresión de tú la tomas como una de la misma manera que la primera artista o la... Es que como una lo que expresa como que uno lo puede como al pintar, algo como expresa algo. Sí, pero si uno va a un museo lo puede ver distinto. Es lo que decimos. Claro. También, o sea, porque es distinto hacerlo que verlo, pero también el verlo es también una experiencia estética importante. Ahí está. Y lo que dice Freud es que la satisfacción sustitutiva del arte nos permite tolerar los sufrimientos. ¿Sí? Y el arte no tiene una finalidad, o sea, no es nada. ¿No? Tampoco te hace ganar mucha plata, como decían antes, con el dinero, Los artistas en general no están en esa, ¿no? De hecho, si no, harían otras cosas, porque en general hay gente muy creativa y muy interesante, pero deciden el camino del arte, ¿cierto? Es una satisfacción sustitutiva y por eso es tan fuerte, por eso es tan importante. Otra forma de soportar los excesivos sufrimientos es la narcotización. Cuando dice eso, habla de los narcóticos, está hablando de elementos químicos, elementos, sustancias que pueden ayudarnos a poder soportar el sufrimiento. ¿Sí? Eso es evidente, ¿no? Cómo culturalmente se utiliza, ¿no? El alcohol, por ejemplo, las benzodiazepinas,
no sé, una serie de drogas que se utilizan para justamente soportar estos efectos. ¿Ya? Entonces dice, los seres humanos tenemos, ¿no? Esperamos de la vida, ¿no? Una felicidad, y vamos a organizarnos de manera tal de poder acercarnos a ella, y si no nos podemos acercar a esa felicidad, vamos a buscar otras vías que no van a ser el placer directo, pero que sí nos van a producir un bienestar. Entonces las pulsiones de vida, las pulsiones eróticas de las que hablábamos, se pueden manifestar por otras vías. Por ejemplo, no necesariamente por la vía sexual, ¿sí? Entonces yo puedo querer a alguien, puedo tener una simpatía por una persona, y eso también es pulsión de vida, pulsión erótica, pero de meta inhibida, ¿sí? Porque no es una pulsión que me va a llevar a tener una relación sexual con el otro, pero sí es la que alimenta el amor. Entonces, todas esas energías van tomando una dirección, ¿ya? Entonces, lo que decíamos, la finalidad del ser humano es cumplir el programa del principio del placer, y dice Freud, es irrealizable. O sea, muy bien, pero no se puede. Porque existe algo, ¿sí?, que es el principio de realidad. Y el principio de realidad es el resultado de que en la vida nosotros no podemos satisfacer todas nuestras pulsiones ni instintos, y hay un sufrimiento. Entonces, lo importante ahí es que el principio del placer va a chocar con el principio de realidad. Y de esa manera va a limitar, ¿no?, nuestras expectativas de satisfacción pulsional. Entonces nosotros reducimos nuestras expectativas de satisfacción por el principio de realidad. ¿Ya? Entonces es importante dentro del... Yo le subí además, no sé si la semana pasada o la antepasada, una guía de preguntas. Ahí, dentro de esa guía de preguntas está, por ejemplo, la pregunta por el principio de realidad y el principio del placer y cuál es la relación entre ellos. ¿Ah? Digamos. La búsqueda de felicidad entonces es un designio irrealizable en la cultura. Es terrible pensarlo porque en el fondo nos pone en esa dimensión del malestar. Los seres humanos vivimos este malestar porque tenemos esta restricción pulsional, porque además estamos expuestos a los sufrimientos de la vida. Ese es el malestar en la cultura. Lo que no quiere decir que la cultura sea mala, porque la cultura también nos protege. Hay una relación entre esa, claro, entre la... Si tuviera una estabilidad en el pueblo no sería placer y tampoco se constituiría un aparato psíquico. Sería como esos electros planos. Sí, uno podría decir que hay algo de eso. Yo lo pondría también en la necesidad y la falta, como que no necesariamente el sufrimiento siempre, pero sí, hay una relación entre ellos, como que se constituyen mutuamente. ¿Pero qué? En el cortometraje todas las ratitas juntas entonces no sentían placer. Sienten placer, pero es episódico. La felicidad, dice Freud, es un fenómeno episódico. Y lo que nosotros veíamos ahí es que la ratita iba, buscaba placer y después se le acababa. Y cuando se le acababa, iba de nuevo a buscar placer en otra cosa. Y cuando está en el auto, ¿no?, y se compra un auto increíble y va manejando y de repente llega el saco, la imposición, la realidad de los otros, ¿no? Me acabó la felicidad. Y mira para arriba y voy a buscarla allá. Pero y cuando estás en la ciudad, ¿cómo se siente como vida? Ahí está. Claro, lo que pasa es que en ese cortometraje, que no es un cortometraje sobre malestar en la cultura, sino que es un cortometraje de un señor, pero que nos sirve para ejemplificar, lo que está mostrando es que la vida social, la vida cultural, es una vida que está sometida a restricciones. A pesar de que el motor que tenemos es buscar el placer.
Porque nosotros tenemos ese motor, el principio del placer. Tiene un programa que quiere realizar. Y lo que pasa es que cuando lo va a realizar, se le opone el principio de realidad. ¿Por qué? Porque existe sufrimiento, porque existe no. Entonces, porque el cuerpo falla, porque la naturaleza nos ataca, pero también por las relaciones con los otros, donde también encontramos sufrimiento. Entonces, no podemos realizar el programa del principio del placer, está restringido por el principio de realidad. En cuanto al inconsciente, el inconsciente uno no está consciente siempre como esa realidad. No, uno no está consciente siempre. De hecho, decíamos que habían tres instancias. Hablamos del ello, hablamos del yo, pero también está el super yo. Y el super yo es la conciencia moral. Es esa ley, esa norma internalizada de la que hablábamos antes, la que nos hace saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces, si yo siento un deseo que es inaceptable culturalmente, yo ni siquiera llego a sentirlo, el deseo. Está en un nivel inconsciente, se puede manifestar en signos, pero está en un nivel inconsciente, yo no tengo idea de eso. Pero en el video, ¿cómo se podría ver? No, lo que pasa es que en el video no sé si se muestra eso tan claramente. Yo creo que lo que se muestra más claramente es cómo las personas buscan la felicidad, ¿sí? Porque, bueno, además una ratita, qué sé yo, no es tan complejo como para poder mostrar como la dimensión más inconsciente, ¿no? Pero la rutina diaria de estar ahí como siempre haciendo cosas claro, nosotros vivimos en esa rutina. Lo importante es que psíquicamente en nuestra vida tenemos una dimensión consciente que es, por ejemplo, ahora estamos reflexionando, podemos pensar en nuestra vida, etc. Todo eso es consciente. Pero hay cosas que son inconscientes, que también son un motor muy importante para todo lo que hacemos, ¿no? Y que no tenemos acceso a ellos. Por ejemplo, cuando elegimos una pareja, y entonces alguien te dice, oye, pero si es igual a tu papá. Y tú dices, oh, ¿verdad? Igual, nunca me he dado cuenta. Esa elección es inconsciente, no es una elección consciente. Pero hay algo ahí. Eso es lo que trabaja el analista. Al final, el analista en el psicoanálisis lo que hace es eso, trabajar esos elementos y poder descubrir, y que el sujeto puede ir descubriendo esas vinculaciones. Pero no son evidentes porque nosotros, como les decía, no tenemos acceso a ellos. Aparecen, ¿no? No sé si han escuchado ustedes hablar de los lapsus. O yo como recuerdo que se en cierto momento de tu vida. los lapsus son como errores, que en el fondo no son errores, sino que son como asomos de este inconsciente. Por ejemplo, yo atendí a un paciente que me dijo una vez, a mí me da miedo intimidar con las personas. En vez de usar la palabra intimar, usó la palabra intimidar. ¿Qué podría uno pensar de ese error? Entre comillas. Primero, que no es un error, sino un lapsus. Es un asomo de inconsciente a través de la palabra, y donde él dice algo que está hablando de lo que inconscientemente le pasa, y que es que tiene temor de las relaciones. O, peor aún, que él siente agresión hacia el otro, ¿no? Porque usa la palabra intimidar en vez de la palabra intimar. Entonces, el analista está atento a esos asomos, ¿sí? Pero nosotros no tenemos acceso. Entonces, en la vida cotidiana nosotros no andamos pensando esas cosas. Pero son un motor importante de todo lo que hacemos. Tenemos motivos inconscientes que nos movilizan y hacen que nuestra vida sea como es. Y eso es bien importante porque es una de las invenciones, por decirlo de alguna manera, más importantes de Freud en el inconsciente. Saber que hay un material ahí que nosotros no tenemos acceso, eso es algo que dijo Freud. Eso no existía como idea antes de Freud. Ya. Vamos a hacer. Esto ya lo habíamos visto. Dijimos que las fuentes de infelicidad eran la hiperpotencia de la naturaleza, la fragilidad o caducidad, dice él, del cuerpo, ¿sí? Y en las relaciones con otros, importantes las relaciones con la familia, con el Estado, con la sociedad. Ahí hay una fuente de sufrimiento, ¿cierto? Cuando las normas que regulan los vínculos son insuficientes para el sujeto. Ahora, dice Freud que mucha gente piensa entonces que como la cultura ha venido a restringir las pulsiones, sería mucho mejor volver a un estado original antes de que todo esto sucediera y ahí viviríamos felices. Él dice que eso no es real, ¿no? Que nosotros nunca vamos a volver
a esos estados que además son estados que imaginamos mucho más placenteros de lo que realmente eran, porque resulta que la cultura nos protege de un montón de males. Entonces, cuando uno dice, ay no, me gustaría que no salir de esta modernidad y me ir al campo y voy a ser súper feliz en el campo y todo, claro, vas a ser feliz en la medida en que haya condiciones mínimas culturales que te permitan ser feliz. Pero si yo me voy a vivir al campo, sin casa, sin vecinos, sin nada, lo más probable es que sufra. O sea, cuando uno inmigra, como la actividad. Sí, sí. No todo el mundo, porque igual hoy día uno dice, bueno, me voy a ir a vivir al campo y en realidad en el campo hay ciudad, hay casa. Como en cuanto a países, como de distintas culturas. A ver. Cuando uno inmigra de un país a otro Sí. y tiene como choques de cultura, porque no se siente como parte de otra cultura. Ya, pero ¿cómo se relaciona con lo que estamos? Como no te da actividad. Ah, Como no se siente. sí, pero él se refiere a algo más como, sí, hay hostilidad cuando hay una diferencia cultural, tienes razón. Pero también se refiere a una hostilidad más internalizada que tenemos con la cultura nosotros, porque tenemos esta insatisfacción, este malestar. Sí, es muy terrible tener que vivir nuestras pulsiones y nuestros deseos y tener que posponer la gratificación para poder vivir con otros, ¿no? Eso nos produce neurosis, de hecho, ¿no? Bueno. También porque, y esto tiene mucho que ver con lo que veíamos de la modernidad, que al final el progreso cultural o el progreso civilizatorio produce avances, pero no llega nunca a ese estado de felicidad que uno esperaba, ¿no? Dime. ¿La qué? Ah, no. Dice que los seres humanos sienten hostilidad, ¿sí? Frente a la cultura porque hay una promesa de felicidad que no es cumplida. Entonces, está la idea de que si yo no viviera en esta cultura y me fuera a un estado más primitivo, sería más feliz. Ah, bueno, ahí sí, pero no, él lo está señalando más bien como, a propósito también de este cambio de la modernidad, yo creo, ¿no? Como la idea de que si tú volvieras a una condición más primitiva, serías más feliz. Está esa idea, ¿no? Porque el desarrollo cultural te hace una promesa de felicidad que no se cumple. Que es lo que hablábamos en la primera parte del curso, ¿se acuerdan? Que era, en el fondo, la modernidad trae un montón de transformaciones, pero también es un proyecto humano en el que se supone que yo voy a alcanzar una determinada felicidad y nunca alcanzo. ¿Sí? Entonces eso forma parte de la dificultad y la hostilidad con la cultura. Bueno, entonces, ¿cómo define Freud cultura? Que es otra pregunta que también aparece en la guía, ¿cierto? Dice que la cultura es la suma de operaciones y normas que distancian nuestra vida de la de nuestros antepasados animales. Esta noción de lo cultural y la noción del ser humano como centro de esos procesos es bien importante, ¿ya? Porque resulta que hay una idea de que el hombre, en el reino animal, el hombre es superior, ¿cierto? Y esa es una idea muy moderna. Cuando hablamos de la modernidad decíamos como el hombre se pone al centro. Hoy en día, si uno piensa, esto está puesto en cuestión. Cuando escuchamos, por ejemplo, la discusión constitucional y se habla de los derechos de los animales, ¿no? Y hay toda una pelea, ¿no? Entre unos que dicen, no, porque solo los seres humanos tienen dignidad y derechos humanos. O sea, como que, ¿por qué? ¿Cómo le van a dar derechos a los animales? ¿De qué se trata eso, no? Y hay todo un debate sobre el estatuto, ¿sí? Del hombre respecto del resto del reino animal. La modernidad se trató de poner al hombre por sobre. ¿Y el hombre por qué está por sobre? Porque tiene razón. ¿Cómo no entendí? Claro, pero eso tiene que ver con la secularización del Estado, ¿cierto? Con la división entre el Estado y las religiones, que es un proceso que empieza a ocurrir con la modernidad y ya desde el siglo XVII en adelante se potencia y se distancia entre
14, y en ese sentido lo que se está defendiendo ahí es esa secularización del Estado. El Estado no obedece ninguna religión, pero al mismo tiempo te garantiza la libertad de culto, tú puedes tener la religión que quieras. Claro, el Estado es laico. Sí. Bueno, pero nos fuimos para otro tema porque estábamos hablando de qué es lo que hace, o sea, qué es lo cultural finalmente. Lo cultural es esto, ¿no? Estas operaciones y normas que nos distancian de los animales y que nos permiten, ¿no?, esta protección del ser humano ante la naturaleza. Nosotros a través de la cultura nos protegemos mutuamente. No es solo el malestar. Eso lo que me parece que es importante, porque cuando decimos el malestar en la cultura parece que lo cultural fuera terrible, pero la verdad es que gracias a lo cultural estamos sustentados y vivos y no nos morimos en el primer año de vida. Como por ejemplo la sexualidad. ¿Cómo? Por ejemplo la sexualidad, que los papás nos protegen de ese mal. Sí, más bien la protección de la sexualidad tiene que ver, tiene que ver con que las pulsiones sexuales para la vida en común tienen que ser restringidas. Porque si no las restringen, entonces no puedes vivir. Pero vendría siendo una especie como de protección. Claro, pues es una protección. Pero no es una protección en ese sentido de ante la naturaleza, sino que tiene que ver con una restricción cultural. ¿Sí? El tabú del incesto es una restricción cultural. El que yo no pueda tener relaciones sexuales con mi hermano es una restricción cultural, no es física, biológica. No es el animal, eso es algo cultural. Ante la naturaleza. ¿Cómo? Ante la naturaleza es que lo que les decía antes, o sea, las fuerzas de la naturaleza producen un montón de sufrimiento, porque la naturaleza es tremenda y el ser humano ha sido capaz de dominarla. ¿Sí? Esa dominación del ser humano sobre la naturaleza, que el tiempo en que escribe él, ¿sí?, y durante, digamos, siglos, ¿no?, era un valor, ¿cierto? Es lo que nos ha permitido también vivir juntos. Para poder tener un edificio acá probablemente hubo que cortar árboles, sacar cosas, desviar ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú ves la electricidad, por ejemplo, y vas a ver una represa, ¿no?, que es una construcción gigante, y dices, ¿cómo el ser humano construye esto que es enorme, tremendo, que contiene todo el agua, agarra todo el agua, la lleva a otro lado y más encima la convierte en electricidad? El ser humano tiene esa capacidad colectiva de luchar contra las fuerzas de la naturaleza y cómo dominar la naturaleza. Hoy día, así como lo que está hablando de los derechos de los animales, hoy día también se pone en cuestión, ¿no?, esa depredación del ser humano sobre la naturaleza. Y hoy día estamos debatiendo eso. Pero no era un debate en los años 30. ¿Sí? Es un debate nuestro de ahora. Entonces decimos, ok, ha habido depredación, extractivismo, resulta que hay un problema de calentamiento global, hay un problema ecológico. Eso es lo que hoy día está pasando, ¿no? Pero las ideas modernas están muy relacionadas con esto, ¿no?, la protección del ser humano ante la naturaleza y cómo la cultura sirve de protección. Y al mismo tiempo regula los vínculos entre los seres humanos a través de la norma y la ley, no necesariamente escrita. No solo las leyes escritas, sino que hay una norma que nos permite la convivencia. ¿Sí? Protegerse de la sexualidad también se llama protegerse de la naturaleza, porque no podría, es como lo natural del ser humano también tener deseo sexual y el querer también reproducirse. Sí. Sí, Por ejemplo, el método del aborto, la anticonceptiva también son un método de ir contra la naturaleza. claro, el aborto y la pastilla anticonceptiva son una forma de limitar la reproducción humana, pero no necesariamente la reproducción sexual. Pero la misma reforma de, por ejemplo, el tabú de los papás que protegerse de las relaciones sexuales, de las normales, también como ir contra la naturaleza, el natural del ser humano que Es natural, sí, y ahí está de nuevo, es natural. Hay una pulsión, un motor que nos lleva a querer eso, a satisfacer el deseo sexual. Ese es un motor de los seres humanos, pero culturalmente está inhibido, por eso los papás te dicen no. Pero no está justificado, digamos, sobre, es un elemento cultural, no es un elemento biológico, digamos. Nosotros innatamente lo que entendemos es de la sexualidad iría más como en el 2 más que en el 1, porque el 1 es más que nada como la naturaleza, como lo había explicado antes. Sí. Sí. Sí,
Sí, pero tiene que ver, pero de todas maneras tiene que ver lo que están diciendo ustedes. O sea, ¿qué es lo que pasa? El ser humano, dice Freud, es bisexual, es sexual, es sexual, pero hay una serie de procesos que ocurren, ¿no? Y que tienen un origen cultural y que van a constituir, entonces, este ser humano que tiene una cierta manifestación de sexualidad, no cualquiera. ¿Sí? Entonces la cultura tiene esa facultad. Ya. ¿Quieren parar un ratito para tomar aire y volvemos para terminar con el...